Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa del extraordinario mundo de la salud. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades tropicales o desatendidas que se presentan en este lugar del planeta. Vean ustedes que estas patologías pueden ser causadas por distintos o diversos microorganismos, pero se asocian fuertemente con la pobreza, la escasa cobertura de salud y obviamente el clima. Ven ustedes que estas enfermedades se pueden afectar tanto a las personas como a los animales que vivimos en estas zonas endémicas o también a las personas que vienen de turismo al Ecuador. Hoy por hoy, pues el Ecuador, tanto en continental como las Islas Galápagos, están conectados muy rápidamente. Y en ese sentido vamos a abordar estas enfermedades desde la perspectiva sanitaria. Cómo prevenir y cómo identificar los síntomas de estas enfermedades que, si bien son raras, podrían estar afectando a cada uno de nosotros. Aquí empezamos. Las enfermedades tropicales, como su nombre lo dice, son enfermedades usualmente infecciosas o parasitarias prevalentes en zonas tropicales y subtropicales de todo nuestro planeta. Estos territorios se caracterizan por tener climas cálidos, pero también húmedos. Algunas de estas regiones obviamente se presentan en condiciones de vías de desarrollo, es decir, niveles sociales y socioeconómicos, así como atención sanitaria deficiente. Solamente en el Ecuador se habla que el 65% de nuestro territorio continental es tropical o subtropical. Esto lo hace un lugar idóneo para el desarrollo de estos microorganismos que pueden ser causantes de estas famosas enfermedades tropicales. Hoy por hoy se habla que existen al menos 20 enfermedades de este tipo, que son enfermedades olvidadas o tropicales. Pueden ser causadas por parásitos, por bacterias o por tipos de virus que nosotros los podemos conocer o pueden ser nuevos. Estas enfermedades se las considera como desatendidas, porque su nombre bien lo dice, muchas veces no nos enfocamos en ellas porque si bien causan casos pequeños, pueden definitivamente ser un problema de salud. Usted escuchó del Zika hace algunos años, del chikungunya, el dengue y otras menos conocidas, pero estas de aquí afectan a poblaciones que usualmente son las más susceptibles. La fasciolasis, el tracoma, otras enfermedades como la oncocercosis son muy raras, especialmente, por ejemplo, en las zonas de la sierra, pero son un problema de salud pública porque representan graves afectaciones para la salud, aumentando la morbimortalidad de estas personas que viven en estos lugares, que usualmente son poblaciones ya sea indígenas o rurales con escasos niveles de atención sanitaria. Estas de aquí se pueden transmitir de distintas formas, pero por ejemplo, la picadura de un insecto puede ser muy común, es decir, los mosquitos transmiten enfermedades como el dengue, que usted habrá escuchado y que es mortal y que en las zonas tropicales pues son muy comunes. En esta situación, cuando está lloviendo mucho, en zonas donde el clima es muy cálido y donde se recolecta agua, esto puede dar lugar a que estos mosquitos proliferen. Y obviamente estos insectos actúan como vectores, es decir, ellos movilizan a los microorganismos desde tal vez un animal a un ser humano o simplemente empiezan el ciclo transmitiendo esta enfermedad. Pueden transmitirse a través de, por ejemplo, la ingesta de alimentos o, lo más común, a través de animales que funcionan como vectores. Entre estas enfermedades, por ejemplo, el paludismo o la malaria, pueden dar características muy conocidas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, debilidad. Otras más graves, vómito, tos, diarrea, náusea y dolores de cabeza. Esto de aquí en el dengue, por ejemplo, se vio muy común en épocas de pandemia de la COVID-19. Y esto de aquí, pues, amerita tratamiento oportuno dentro del sistema sanitario. En otras circunstancias hay dolores articulares que son muy fuertes, pero a la vez son raros y por lo tanto el médico, que usualmente es un médico rural con poca experiencia, tiene que empezar a diagnosticar estas enfermedades. Se les ha puesto nombres como por ejemplo la fiebre quebrantahuesos. En otros casos aparecen salpullidos, es decir, lesiones en la piel. Las parasitosis intestinales son muy comunes. Tenemos pacientes con dolor abdominal, diarrea, vómito o malestar general. Otras patologías pueden dar inclusive complicaciones en el sistema cardiovascular, como puede ser el caso de la enfermedad de Chagas. Ven ustedes que estas complicaciones no solamente afectan de forma aguda, sino posaguda o crónica.
y obviamente pueden dar lugar a cardiomegalias, es decir, el corazón crece muchísimo, se destruyen las fibras del corazón y esto de aquí se ve especialmente en zonas donde tenemos nosotros la famosa enfermedad de Chagas. Otras veces la leishmaniasis, por ejemplo, puede afectar a la piel o a las mucosas y en casos donde existe succión de sangre, pues podríamos tener anemia o más aún destrucción de los glóbulos rojos. Vean ustedes que hay distintos métodos para prevenir estas enfermedades. Obviamente nosotros tenemos que aplicar esto a la generalización, pero hay algunas que se pueden prevenir a través de la vacunación. Usted habrá escuchado de la fiebre amarilla. En otros casos, la quimioprofilaxis, por ejemplo, para la malaria. Pero en la mayoría de estas enfermedades, como son nuevas y son desatendidas, no tenemos vacunas y lamentablemente esto genera un problema de salud pública y la gente está expuesta a este tipo de enfermedades. Vean que hoy por hoy, pues las personas que vienen a veces de turismo, vienen a tomar medicina para evitar alguna de estas infecciones. Usted habrá escuchado que cuando tenía que viajar tal vez a Brasil o a otro país que sea tropical, le piden el certificado de vacuna de la fiebre amarilla. Pero, por ejemplo, para el Zika o el chikungunya no tenemos vacuna actualmente. Y en ese sentido, pues la quimioprofilaxis puede ser una forma importante para evitar aquellas enfermedades infecciosas que obviamente aún están en estudio y que nosotros con este tipo de programas buscamos que ustedes entiendan más sobre el tema y que, por ejemplo, busquen ayuda para los controles médicos y el seguimiento, es decir, la atención médica del viajero, que es sumamente importante. Vean hoy por hoy pues que estos métodos de prevención pueden ir tan simples como ponerse simplemente un repelente para mosquitos o en los lugares donde son endémicos pues tener control, por ejemplo, de donde se deposite el agua en las lluvias y evitar que estos mosquitos proliferen. En otros casos el caminar por lodo, por ejemplo la famosa filaria, puede atravesar las mucosas y obviamente entrar a la piel y viajar por el torrente sanguíneo a otros lugares. En el Ecuador nosotros tenemos una situación epidemiológica que es poco conocida, porque como les digo, estas enfermedades se conocen muy poco. Pero entre ellas nosotros hemos recalcado la importancia de algunas de las más importantes. Entre ellas, por ejemplo, el tétanos, que sigue siendo igual endémica, la fiebre tifoidea y otras enfermedades que se consideran como tropicales. Después de esta breve introducción, nosotros vamos a dar paso a ustedes después de un corte comercial y volveremos a responder más preguntas sobre este fascinante tema de las enfermedades tropicales. Ya volvemos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos de vuelta en el programa y en esta segunda parte nosotros vamos a leer las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec. Veamos qué nos dice la primera persona que ha usado el Twitter para hacernos algún tipo de preguntas sobre este fascinante tema. Dice: ¿cómo saber si es que es un virus o una bacteria? Bueno, aquí la respuesta es muy simple. Todo dependerá de la sintomatología e inclusive el lugar. Hay que entender que usualmente no solamente es virus y bacterias, sino que es más común los parásitos. Por lo tanto, en este sentido, la identificación clínica, la sintomatología, el tipo de lesión nos va a permitir saber si es que el agente causal es una bacteria, es un virus o es un parásito. Veamos otra pregunta que nos han hecho llegar a través del Twitter. Nos dice Oscar Montenegro: ¿las enfermedades tropicales tienen cura? Bueno, todo dependerá de qué tipo de enfermedad. Vean ustedes que el dengue, por ejemplo, puede ser autolimitado, pero hay otras enfermedades y otras patologías que tal vez no tengan cura. Todo dependerá del tipo de microorganismo y la etapa en la que nosotros diagnosticamos la enfermedad. Por ejemplo, la etapa aguda de la enfermedad de Chagas no es la misma que el tratamiento para la enfermedad posterior de las secuelas. Lo mismo sucede con la malaria o el paludismo, que en etapas agudas tiene un tipo de tratamiento y que nosotros deberemos dejar esto al especialista. Después de estas dos preguntas muy interesantes, nosotros vamos a dar paso a un reportaje donde mostraremos más estadísticas respecto a este tema y conoceremos pues los principales hábitos que nosotros podemos hacer para evitar el contagio. Veamos.
Las enfermedades tropicales desatendidas siguen siendo un problema de salud pública en Ecuador. Solo en 2020, este tipo de problemática afectó a 13.612 personas y le arrebató la vida a 950. Las poblaciones más pobres y con un acceso limitado a los servicios de salud son las más afectadas, principalmente quienes habitan en las zonas rurales, en las de conflicto y en las regiones de difícil acceso. Estas poblaciones se caracterizan por no contar con el acceso al agua potable, al saneamiento básico, alcantarillado y manejo de residuos. De acuerdo a un sondeo, la cisticercosis afectó a 1.963 personas. Por ello, para evitar contraer la enfermedad es importante la higiene personal y la cocción de la carne de cerdo a temperaturas adecuadas. La sífilis congénita fue la segunda enfermedad con más casos, en total 1.756. A esta se le asocia por mantener relaciones sexuales sin protección. Por eso se recomienda el uso correcto y uniforme de preservativos. El paludismo o malaria tuvo 711 casos. Su contagio se debe a la picadura de un mosquito infectado. Por eso se recomienda el uso de mosquiteros impregnados con insecticidas. Leishmaniasis cuenta con 383 casos. Su manera de prevención es netamente ambiental. Evite acumular hojas, heces de animales, basura u otros residuos cerca de la casa. Si tiene una mascota, también cuide de su salud colocando collares repelentes de insectos. Asimismo, coloque telas mosquiteras en puertas y ventanas. Por enfermedad de Chagas se reportaron 209 casos. Para evitarla se debe ventilar diariamente las camas, limpiar detrás de los muebles y objetos colgados de las paredes, mover y revisar los objetos amontonados lo más frecuente posible. Si tiene corrales, construirlos con alambre. Si no es posible, cambiar la enramada al menos una vez al año. Lepra por enfermedad de Hansen. Esta es tratable. Es necesario estar atento a cualquier lesión, herida o quemadura que se puedan presentar en el cuerpo, especialmente cuando se pierde la sensibilidad. Se recomienda hidratar las manos en agua durante 15 minutos y sin secarlas. Se debe lubricarlas con vaselina, aceite o crema humectante. Vean ustedes tantas enfermedades que muchas veces no las conocemos. La leptospira es otra de estas bacterias que nosotros podemos tenerla día a día entre nosotros. Y es importante el mensaje, es decir, el medio ambiente saludable, la vida de los animalitos saludables y los seres humanos tendremos igualmente un ambiente saludable. Nosotros vamos a dar paso al corte comercial, pero antes de eso quiero invitarles a ustedes a que nos sigan en el último bloque. Estaremos hablando con el experto en el tema de las enfermedades tropicales, el doctor Manuel Calvo Piña. Volvemos enseguida. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Ya estamos en la última parte del programa y para eso pues tenemos un invitado sumamente especial. Hablamos de nuestro colega y amigo experto en enfermedades tropicales, el doctor Manuel Calvo Piña, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Manuelito, bienvenido al programa. ¿Qué es o qué son las enfermedades tropicales? Hola Esteban. Estos son problemas que se dan solo en los trópicos, en los medios calientes, en el medio ambiente que tenemos alrededor del mundo en general y en particular en el Ecuador. En el Ecuador. Y esto de aquí son obviamente enfermedades desatendidas, se llaman así. ¿Por qué son desatendidas y no son, por ejemplo, como la hipertensión, ¿no? Que son... Hay varias razones y una es precisamente porque falta de información, falta de investigación. Estas enfermedades son en gente rural, la gente más pobre, incluso políticamente no tienen mucha atención. No tienen agua potable, no tienen saneamiento ambiental. Entonces esto hace que estas enfermedades sean más prevalentes en estas zonas. Así es, y parecería ser que de las enfermedades tropicales, pues por ahí el dengue, la fiebre amarilla son las más comunes, pero sabemos que no son todas. Aquí después vamos a hablar sobre una serie de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes en el Ecuador en términos de enfermedades tropicales y cuáles podrían ser las más raras que hemos visto en la práctica? La medicina tropical justamente estudia este tipo de patologías que están en estas zonas y son enfermedades, más de 150 se han identificado hasta ahora, porque yo creo que van a seguir aumentando más en el futuro. En el planeta. Por este calentamiento global.
y la introducción de la gente en estos medios. Entonces, estas enfermedades de las más comunes ahora, por ejemplo, es el dengue, que afecta prácticamente a todo el rango tropical del planeta Tierra, desde el trópico de Capricornio hasta el trópico de Cáncer, en donde tenemos en Asia, tenemos en África, en las Américas. Y de las más raras, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo la viruela del mono, que justamente apareció en una zona tropical, apareció en África. Correcto. Y así hay enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de los legionarios, unas tropicales, por ejemplo, hay esta enfermedad llamada bartonelosis, que es única solo en Perú, Ecuador y Colombia. En ninguna otra parte más del mundo existen, pero son justamente en estos nichos ecológicos donde la biodiversidad es abundante. Así es, y bueno, este programa es especial porque definitivamente el doctor Calvo Piña es un experto a nivel mundial en las parasitosis y él tiene, digamos, yo siempre digo, una experiencia única en leishmaniasis. Pero, por ejemplo, expliquémonos qué son los huéspedes y qué son los vectores, porque pues el vector es este mosquito que puede llevar el microorganismo a una persona. Pero expliquemos bien para que la gente entienda. Sí, dentro del ciclo vital de muchos de estos microorganismos patógenos son pues bastante complejos. Aquí, por ejemplo, pongamos la fasciola hepática, que es una de las que conocemos, aquí primero tiene que, después de los huevos, eclosionar en agua, y esta eclosión busca un primer huésped intermediario, que son los caracoles. Entonces, este es un primer huésped intermediario. Luego sigue un segundo huésped intermediario en donde madura, digamos así, la fasciola hepática, y este es el agente infeccioso. Si alguien ingiere estos caracoles o estos cangrejos, en el caso de la paragonimiasis, o en el caso de fasciola mismo, los berros, este viene a ser segundo huésped intermediario. Y luego se infectan los animales, que vienen a ser los reservorios o los huéspedes definitivos, en donde el hombre también se transforma en huésped definitivo. Pero ciertas patologías, como por ejemplo la cisticercosis y la teniasis. Y nos has traído unos ejemplos, ¿no es cierto? Por favor, si es que a la cámara puede enseñar, mi querido Manuelito. Justamente. No sé si eso, vean ustedes. Miren, es una tenia, es la tenia solium, que los humanos tenemos en el intestino y nos produce la teniasis intestinal. Pero al mismo tiempo, si el humano ingiere los huevos que se eliminan de la tenia solium adulto, se desarrollan los cisticercos. Los cisticercos, en cambio, atacan ciertos órganos como el sistema nervioso central, en donde el hombre viene a ser huésped secundario y también huésped definitivo. Así es, y esto de aquí es sumamente importante porque vean ustedes que me llama muchísimo la atención, ya lo quería alcanzar, pero tenemos una especie de caracol ahí, una especie de jaiba. Por favor, podemos mostrarla a la gente porque el mensaje es para ustedes, queridos amigos y amigas. Es decir, en algunos lugares del Ecuador se consumen animales crudos como estos caracoles y este tipo es como una jaiba. ¿Qué es eso que tenemos ahí en esa como jaiba, ese cangrejo? Miren, esto es la biodiversidad de los medios tropicales, en donde este tipo de cangrejos no existen en las zonas templadas ni en las zonas frías. Este existe solo en los medios tropicales, como por ejemplo también aquí tenemos el caracol gigante, en donde estos sirven a la vez de huéspedes intermediarios secundarios y tienen parásitos en su interior. Entonces aquí el mensaje es de que las personas viviendo en estas zonas rurales o los turistas que vamos a estas zonas, que nos gusta la Amazonía, las zonas tropicales, y tenemos la mala costumbre de querer comer carnes exóticas, animales selváticos, porque pensamos pues que es algo diferente, pero hay el gran riesgo de que nos infectemos de enfermedades, como por ejemplo si comemos estos cangrejos que están infectados tanto en la costa como en Amazonía y obviamente en zonas tropicales del planeta Tierra, nos contagiamos de paragónimos.
que es un parásito que viene a los pulmones y luego pues da tos y con flema, con esputo sanguinolento, que en nuestro país, por falta de información, por falta de educación de los mismos médicos incluso, pensamos que es tuberculosis. Y han sido tratados varias veces con agentes antifímicos y no curan y no curan. Pero y es una paragonimiasis. Los caracoles transmiten otro parásito que se va al cerebro y producen una meningoencefalitis eosinofílica, que fue descubierta aquí en Ecuador por primera vez por el doctor Luigi Martín en Guayaquil, otro médico tropicalista. Y ven ustedes, esto es sumamente importante, es decir, esta famosa carne de monte, la guanta, la guatusa, la iguana, la tortuga, nosotros a veces en las zonas urbanas no la consumimos, pero en las zonas rurales la gente lo hace. Hay dos problemas. El primer problema, pues este tipo de enfermedades, y el segundo problema es que estamos terminando con la biodiversidad. Hay otro tema importante que nosotros estamos viendo y que definitivamente tiene que ver con la famosa sarna brava, la leishmaniasis, el chagas, o por ejemplo me acuerdo una vez me fui a la costa y me picó la nigua, me dio la nigua y me dio la filariasis. Después, ¿qué nomás nosotros debemos evitar? ¿Cómo prevenimos esto? Especialmente los que vamos a zonas tropicales o más cálidas para evitar enfermarnos, ¿no? Así es, en las zonas tropicales, justamente por lo mega diverso que es las selvas tropicales, tenemos una cantidad de fauna que incluye los mosquitos, incluye las garrapatas, incluye otros animales que no solo transmiten enfermedades, sino que pueden producir por sí solas enfermedades tropicales, como por ejemplo la mordedura de serpientes. Correcto. La picadura de escorpiones. Son enfermedades mortales que solo se dan en los trópicos y que por eso es importante conocer de estas patologías. Pero a lo que me preguntabas, Esteban, es justamente la leishmaniasis o sarna brava, que así lo llama la gente en el campo, son transmitidas, este es un protozoario, transmitidas por estos mosquitos tan pequeños que la gente lo dice, lo llama como manta blanca. Manta blanca es el nombre común. Es el nombre popular, el nombre que la gente lo llama. En medicina lo decimos la lutzomía. Y aquí tenemos también el chinchorro. Te referías a la enfermedad de Chagas. Así es. El chinchorro, la gente lo llama el triatomino besuqueador, porque justamente pica en la cara y dejan pues unas lesiones grandes y transmite el Trypanosoma cruzi, que es el que produce la enfermedad de Chagas. Así es decir, estamos nosotros obviamente viviendo en un lugar donde nosotros estamos cargados de enfermedades, microorganismos que obviamente nos pueden enfermar. Y es importante el mensaje a la autoridad sanitaria, es decir, nosotros tenemos que usar medidas de salud pública para coordinar este tipo de medidas de prevención. El toldo, ¿qué otra cosa nos puede servir? Dentro de estas medidas de prevención de enfermedades tropicales, si vamos a la Amazonía, si vamos a la costa, si vamos al África, si vamos a los países del sudeste asiático, tenemos que prevenir. Y unas son, por ejemplo, las vacunas. Las vacunas de la fiebre amarilla es básico para viajar a estas zonas. Otra es medidas personales para evitar justamente la picadura de estos insectos. Usar blusas o manga largas, pantalones largos, usar el toldo. El toldo y el repelente. Perfecto, Manuelito, se nos acaba el tiempo, pues muchísimas gracias por estar aquí. ¿El teléfono de consultas cuál es? 098-5208-455. Vean ustedes, un programa sumamente interesante, les agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros y este es el final del programa, pues aquí desde el extraordinario mundo de la salud nosotros abordamos de estos temas. La próxima semana hablaremos sobre cesáreas y partos, es decir, cuál es la diferencia entre dar a luz a un niño o traerlo por cesárea. Ustedes nos pueden escribir a la cuenta de Twitter @mundosaludec o a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Nos vemos la próxima semana. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.